Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con dramas intensos, galanes irresistibles y por supuesto tramas que nos dejan sin aliento. Soy tu nombre y estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy nos sumergimos en un mundo donde el amor desafía las reglas, donde la pasión arde con fuerza y donde la venganza se sirve, bueno, ya saben, fría. Prepárense porque vamos a explorar el top 10 de las telenovelas turcas más ardientes, esas que combinan amores prohibidos con venganzas épicas. Sí, esos dramas que te mantienen pegado a la pantalla, mordiéndote las uñas y gritándole a la televisión. ¿Listos para un torbellino de emociones? Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo turco. Prometo que nunca los decepcionaremos con nuestras recomendaciones. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Y arrancamos con el puesto número 10, una joyita que combina romance histórico con intriga palaciega. Estoy hablando de Muhteşem YZYL, el Sultán. Si esta telenovela nos transporta al Imperio Otomano, donde el sultán Süleyman el Magnífico, interpretado magistralmente por Ali Tergenk, se enamora perdidamente de Hürrem Sultan, una esclava ucraniana interpretada por la espectacular Mary Muzerli. El amor entre Süleyman y Hürrem es absolutamente prohibido por las costumbres de la época, y Hürrem debe luchar con uñas y dientes para ganarse el corazón del sultán y el respeto de la corte. La venganza aquí no es tan explícita como en otras telenovelas, pero está presente en la ambición de Hürrem por protegerse a sí misma y a sus hijos de las intrigas de la corte. Los celos, las traiciones y las alianzas inesperadas son el pan de cada día en este palacio lleno de secretos. Prepárense para maratonear esta telenovela porque una vez que empiecen, no podrán parar. La química entre Ali Tergenk y Mary Muzerli es simplemente electrizante, y la trama está tan bien construida que los mantendrá al borde del asiento en cada episodio. En el puesto número 9 tenemos una historia que te romperá el corazón y te hará creer en el poder del destino. Se trata de Karasevda, amor eterno. Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagül como Nihan nos regalan una de las historias de amor más trágicas y apasionantes de la televisión turca. Kemal es un joven ingeniero de clase humilde que se enamora de Nihan, una chica rica atrapada en un mundo que no le pertenece. Su amor es puro y verdadero, pero las presiones familiares y las maquinaciones de Emir Kozkolu, un villano que amarás odiar, separan a la pareja. Emir obliga a Nihan a casarse con él y Kemal, destrozado por la traición, se marcha a trabajar a una mina. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, sediento de venganza contra Emir y decidido a recuperar a Nihan. El amor prohibido aquí reside en que Nihan está casada, pero su corazón siempre ha pertenecido a Kemal. La venganza de Kemal es meticulosa y calculada, y su reencuentro con Nihan está cargado de tensión y deseo reprimido. Preparen los pañuelos, porque esta telenovela les hará llorar a mares. Pero no se preocupen, también hay momentos de esperanza y alegría, aunque efímeros, que harán que valga la pena el viaje emocional. Ahora pasamos al puesto número 8 con una telenovela que te hará cuestionar todo lo que crees sobre la familia, el honor y la lealtad. Hablo de Yerde Intruso. Sarp y Umut Yılmaz son dos hermanos que son separados en su infancia y criados en ambientes completamente diferentes. Sarp es reclutado por la policía, mientras que Umut es obligado a trabajar para la mafia. Sin saberlo, ambos hermanos se infiltran en el mundo del otro, convirtiéndose en enemigos jurados. El amor prohibido en Yerde es un poco diferente, ya que se centra en la lealtad fraternal y el amor platónico. Ambos hermanos anhelan una vida normal y sueñan con reunirse de nuevo, pero sus circunstancias se lo impiden. La venganza aquí es contra las personas que les robaron su infancia y los obligaron a vivir una vida de crimen. La trama está llena de giros inesperados, y la tensión entre los hermanos es palpable. Atay Ulusoy y Aras Bulut Nemli hacen un trabajo espectacular interpretando a Sarp y Umut, respectivamente. Sus actuaciones son tan convincentes que te harán sentir su dolor y su confusión. Prepárense para una montaña rusa de emociones con Yerde. Y llegamos al puesto número 7 con una telenovela que te hará gritarle a la pantalla y maldecir a los villanos con todas tus fuerzas. Se trata de Aşk Memnu, amor prohibido. Esta telenovela es un clásico turco que ha sido adaptado en varios países, y con razón. Biter Ziyagil, interpretada por la talentosísima Beren Saat, se casa con Adnan Ziyagil,
un viudo adinerado mucho mayor que ella, para escapar de es su madre manipuladora. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan. El amor prohibido entre Biter y Belul es el centro de la trama, y sus encuentros clandestinos están llenos de pasión y peligro. La venganza aquí es más sutil, pero está presente en el deseo de Biter de escapar de su infeliz matrimonio y encontrar la felicidad en los brazos de Belul. La tensión sexual entre Biter y Belul es increíble, y la trama está llena de giros inesperados. Aşk Memnu es una telenovela que te hará reflexionar sobre el amor, la familia y las consecuencias de nuestras acciones. Subimos al puesto número 6 con una telenovela que te dejará sin aliento con su trama intrincada y sus personajes complejos. Hablo de Ezel. Ömer Ukar es traicionado por sus mejores amigos y su novia, que lo incriminan por un robo que no cometió. Ömer es encarcelado y dado por muerto, pero sobrevive y se somete a una cirugía plástica para cambiar su rostro. Años después regresa a Estambul bajo el nombre de Ezel Bayraktar, un hombre rico y poderoso, sediento de venganza contra las personas que lo traicionaron. El amor prohibido en Ezel es el amor que Ezel siente por su exnovia, Eysan, quien lo traicionó para salvar a su hermano. Ezel sabe que Eysan es una persona peligrosa, pero no puede evitar sentirse atraído por ella. La venganza de Ezel es meticulosa y calculada, y su objetivo es destruir a las personas que le robaron su vida. Kenan İmirzalıoğlu hace un trabajo increíble interpretando a Ezel, un personaje complejo y atormentado. La trama está llena de giros inesperados, y la tensión es palpable en cada episodio. Ezel es una telenovela que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Ahora llegamos al top 5 con una telenovela que te hará reír, llorar y suspirar de amor. Se trata de Medcezir Marea. Yaman Koper, interpretado por el guapísimo Atay Ulusoy, es un joven de clase humilde que es acogido por el abogado Selim Serez, quien ve potencial en él. Yaman se muda al barrio rico de Alnkoy y se enamora de Mira Beylice, una chica rica y popular interpretada por Serini y Sarkaya. El amor entre Yaman y Mira es prohibido por las diferencias sociales y las maquinaciones de los villanos de la historia. La venganza aquí es más personal y se centra en el deseo de Yaman de superar su pasado y construir una vida mejor. Medcezir es una telenovela que te hará creer en el poder del amor y la amistad. La química entre Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya es innegable, y la trama está llena de momentos románticos y divertidos. Prepárense para enamorarse de Yaman y Mira. Subimos al puesto número 4 con una telenovela que te hará cuestionar la moralidad y la justicia. Hablo de Suskunlar, Los Silenciosos. Esta telenovela cuenta la historia de 4 amigos que son encarcelados injustamente cuando eran niños. Años después, se reúnen para vengarse de las personas que los traicionaron y les robaron su infancia. El amor prohibido en Suskunlar es el amor que Ecevit Oran, interpretado por Murat YLDRM, siente por Aukumral, la hermana de uno de sus amigos. Ecevit sabe que su amor es imposible, pero no puede evitar sentirse atraído por Au. La venganza en Suskunlar es brutal y despiadada, y los protagonistas están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir su objetivo. Suskunlar es una telenovela que te hará reflexionar sobre las consecuencias de la violencia y la importancia de la amistad. Estamos a punto de entrar al podio, y en el puesto número 3 tenemos una telenovela que te hará gritar de emoción y te robará el aliento con su intensidad. Se trata de Fi. Deniz, un famoso psiquiatra, se obsesiona con Duru, una joven bailarina, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla. El amor prohibido aquí es la relación obsesiva entre Deniz y Duru, que está plagada de manipulación, engaño y violencia. La venganza está presente en las acciones de Deniz, quien utiliza su poder y su influencia para destruir a las personas que se interponen en su camino. Fi es una telenovela audaz y provocadora que te hará cuestionar los límites del amor y la obsesión. Serini y Sarkaya y Ozanguben hacen un trabajo increíble interpretando a Duru y Deniz, respectivamente. Prepárense para una experiencia intensa y perturbadora con Fi. Y llegamos al puesto número 2, casi a la cima. Aquí encontramos una telenovela que te mantendrá en vilo desde el primer episodio hasta el final. Hablo de Kukur el Hoyo. Esta telenovela cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de crimen. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio para protegerlo de una banda rival. El amor prohibido en Kukur
es el amor que Yamak siente por Sena, una joven que conoce en Estambul y que no pertenece al mundo de Kukur. La venganza aquí es una constante, ya que Yamak y su familia deben luchar constantemente para defender su territorio y proteger a su gente. Kukur es una telenovela llena de acción, drama y romance. La trama está llena de giros inesperados y los personajes son complejos y entrañables. Prepárense para sumergirse en el mundo oscuro y peligroso de Kukur. Y ahora sí, llegamos al número 1, la reina de las telenovelas ardientes con amor prohibido y venganza épica. Redoble de tambores, por favor. Se trata de Erkay. Miran Aslan Bey ha sido criado con un solo objetivo en mente, vengarse de la familia Adolu por la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan Adolu, la nieta de la persona a la que culpa por la muerte de sus padres, con la intención de abandonarla después de la noche de bodas. Sin embargo, Miran se enamora perdidamente de Reyyan, y se da cuenta de que la venganza que ha planeado durante toda su vida está destruyendo su propia felicidad. El amor prohibido aquí es el amor entre Miran y Reyyan, que está marcado por el odio y la venganza de sus familias. La venganza es el motor principal de la trama, pero el amor entre Miran y Reyyan es tan fuerte que es capaz de superar cualquier obstáculo. Agnaknzu y Ebru Sain hacen un trabajo espectacular interpretando a Miran y Reyyan, respectivamente. Su química es innegable y la trama está llena de momentos románticos y dramáticos. Erkay es una telenovela que te robará el corazón y te hará creer en el poder del amor. Y ahí lo tienen, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, nuestro top 10 de dramas ardientes con amor prohibido y venganza épica. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de la pasión, el drama y la intriga. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas telenovelas turcas que ofrecen este tipo de historias. Hay muchísimos más dramas esperando a ser descubiertos, así que no duden en explorar y encontrar sus propios favoritos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál de estas telenovelas es su favorita? ¿Hay alguna otra telenovela que creen que debería haber incluido en la lista? Me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima, mis apasionados amantes de las telenovelas turcas. Que tengan un día lleno de drama, romance y venganza, pero solo en la pantalla. Adiós.